La palabra del Señor. La meditación del Evangelio del día. A la escucha de Jesús, nuestro Maestro. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Paz y bien, hermanos televidentes de TVK. Nosotras somos hermanas franciscanas de la Inmaculada Concepción. Mi nombre es hermana Cintia Gabriela Trujillo Mercado y me acompaña hermana Fátima Roxana Aguilar Candray. Y pues tenemos la gracia del Señor de compartir con ustedes el Evangelio de este día 13 de marzo del 2022. Y el Evangelio está tomado según San Lucas, capítulo 9, versículos del 28 al 36. En aquel tiempo, Jesús se hizo acompañar de Pedro, Santiago y Juan, y subió a un monte para hacer oración. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto, y sus vestiduras se hicieron blancas y relampagueantes. De pronto, aparecieron conversando con él dos personajes, rodeados de esplendor. Eran Moisés y Elías, y hablaban de la muerte que le esperaba en Jerusalén. Pedro y sus acompañantes estaban rendidos de sueño, pero despertándose vieron la gloria de Jesús y de los que estaban con él. Cuando estos se retiraban, Pedro le dijo a Jesús: Maestro, sería bueno que nos quedáramos aquí y que hiciéramos 3 chozas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías, sin saber lo que decía. No había terminado de hablar cuando se formó una nube que los cubrió, y ellos, al verse envueltos por la nube, se llenaron de miedo. De la nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo, mi escogido, escúchenlo. Cuando cesó la voz, se quedó Jesús solo. Los discípulos guardaron silencio y por entonces no dijeron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Bien, hermanos, vamos con una reflexión con tinte HFI, hermanas franciscanas de la Inmaculada Concepción. ¿Y cuál es ese tinte? Pues es el tinte de transfigurarnos. La lectura de ahora nos habla de la transfiguración. ¿Por qué? Porque sabemos de que después de un trabajo, de un día tan cansado para Jesús, Él siempre subía o se apartaba a lugares para entrar en contacto con el Padre, para entrar en contacto con Dios. Entonces, ¿qué pasa esta vez? Él tiene que ir a recargar sus fuerzas. Él va porque siente la necesidad de estar con el Señor, de estar con nuestro Padre, estar con Dios, y se lleva consigo a 3 de sus compañeros, Pedro, Santiago y Juan. ¿Y qué pasa? Ellos estaban cansados porque imagínense ustedes estar con tanta gente en una aglomeración, sanando enfermos, predicando, quieras o no, Jesús también es humano, es divino y es humano. Se sentía cansado y sus discípulos, que eran humanos, que eran pecadores como nosotros, pues se sentían más agotados todavía. Y aún así acompañan al Maestro, suben al monte. El hecho de subir es buscar a aquel que nos acompaña. Suben al monte. Su condición de pecador, su condición de hombre, de los discípulos, hace de que ellos se queden brevemente dormidos. Y al despertar, ¡wow!, se encuentran con qué sorpresa, con la sorpresa de que Jesús está transfigurado. Vieron la gloria de Jesús. ¿Por qué? Porque Él entrega su cansancio. ¿Quién? Jesús entrega su cansancio en las manos de Dios y recibe la consolación. Recibe ese amor de Dios que se va a representar ¿en qué? En que cambia sus vestiduras. ¿A qué? A color blanco, más blanco que la nieve. Son signos, hermanos, pongamos atención. Lo ha transfigurado, lo ha revelado como divino, lo ha revelado como Dios. Y lo está consolando, le está dando todas las energías. Como dice nuestro Padre Fundador, nosotros tenemos que ser imagen perfecta de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo es la imagen perfecta de Dios. Entonces,
¿A qué viene todo esto? Recordemos, ¿qué nos ha venido diciendo el Evangelio? Nos viene contando cómo Jesús ha tenido que hablar de frente con los fariseos, cómo ha tenido que hablar de frente con las personas, decirles son una gente perversa, no sean hipócritas, perdonen. Entonces ha tenido bastantes confrontaciones. Entonces, ¿qué hace aquí en el Evangelio? El Señor le da ese descanso, le da esa paz a Jesús. ¿Y qué pasa con los discípulos? Dice que ellos se sintieron bien. Esta es una característica. Si Dios está con nosotros, el que está a la par, como está hermana Cintia conmigo, puede sentir esa presencia de Dios que radica en mí. ¿Por qué? Porque recordemos, la presencia de Dios es tan grande, es inmensa, es infinita, que no va a quedar solo en mi persona, sino que tiene que hacer algo en mi hermana. Lo que veníamos diciendo, tenemos que edificar a nuestro prójimo. Y entonces, ¿qué pasa? Ellos se sintieron en paz y le dicen a Jesús, Jesús, hagamos 3 chozas. No se contaron ellos, contaron a Jesús, a Moisés y a Elías. ¿Por qué? Porque a ellos no les molestaba dormir en el suelo con tal de estar en la presencia de Dios. Y así debe de ser con nosotros, de contar, de estar cerca de alguien que nos edifica, de alguien que nos ayuda. Hacemos todo lo posible por estar con ellos, como los novios cuando están enamorados. Entonces, la invitación es a ¿qué? A sentir, a reflejar esa presencia de Dios, a que la persona que está a la par mía puede decir, ahí está la presencia de Dios, ahí está la gracia. Pero con los pies puestos en el suelo, porque después Jesús los hace bajar. Entonces, no podemos estar delante de la presencia de Dios si no trabajamos aquí en la tierra. Hermanos, estamos invitados a trabajar por el Evangelio, a trabajar, a transformarnos, a ser imagen perfecta de Jesucristo. Paz y bien y saludos fraternos a todos. La palabra del Señor. La meditación del Evangelio del día. A la escucha de Jesús, nuestro Maestro. Señor, tú tienes palabras de vida eterna.